Queremos iniciar la sesión del día de hoy dando la bienvenida a todos los asistentes a este espacio académico que AMSI ha creado y ha dado continuidad durante todo el año y esperamos que durante este semestre y el próximo año podamos darle continuidad a estas actividades académicas desde la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico y Medicina Intensiva. El día de hoy vamos a darle continuidad a todo lo que se ha planteado en la agenda del Día Mundial de la Sepsis. Esta es una de las patologías más importantes que manejamos en cuidado intensivo y creemos de altísima relevancia tener espacios donde la discusión en el entorno de la sepsis sean de bastante aprendizaje para cada uno de los miembros de la asociación y, por supuesto, con el enfoque multidisciplinario e incluyente que siempre la AMSI ha tenido. La noche de hoy vamos a hablar sobre la aproximación actual de la sepsis y para eso contamos con dos profesores de nuestra asociación y de los programas de posgrado, tanto de la Universidad del Bosque y la Universidad de Cartagena. En primer lugar, vamos a tener la participación del doctor Guillermo Ortiz. El doctor Guillermo Ortiz es internista, neumólogo, intensivista, epidemiólogo, jefe de los programas de cuidado intensivo, neumología y medicina interna de la Universidad del Bosque y jefe coordinador de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Santa Clara. El doctor Ortiz nos hablará sobre la coagulación y sepsis. Y posteriormente tendremos al doctor Carmelo Dueñas. El doctor Carmelo Dueñas es internista neumólogo intensivista. Es uno de los líderes a nivel nacional en el área de sepsis también. Y está vinculado a la Universidad de Cartagena como director del programa de posgrado de medicina crítica. Por supuesto, la unidad de cuidado intensivo de gestión salud en la ciudad de Cartagena. Así que les damos la bienvenida. Iniciemos con la charla del doctor Guillermo Ortiz. Doctor Ortiz, bienvenido. Doctor Garay, buenas noches. Quisiera primero confirmar que me están oyendo de manera adecuada y que me están Sí, viendo señor. también de manera adecuada. Bueno, primero que todo, quisiera agradecer al doctor Camilo Pizarro, presidente de la AMSI, quien en su gestión, en su corta gestión, ya ha mostrado toda un despliegue de actividad académica y le agradezco mucho la invitación y todas estas iniciativas que han hecho de la AMSI, pues una asociación que tenga liderazgo desde el punto de vista académico. Obviamente el doctor Manuel Garay, quien está coordinando la actividad académica de la AMSI y que también está ayudando a destacar la AMSI dentro de muchos aspectos académicos. Me uno al homenaje al doctor Norton Pérez, un amigo con el que hemos compartido muchas sesiones académicas y de alguna manera que esta sesión académica sea un homenaje a ellos que han trabajado incansablemente por el cuidado intensivo en los llanos orientales. La organización de esta presentación, pues básicamente tiene dos aspectos fundamentales. Un aspecto fisiopatológico, el que yo voy a abordar con algunos elementos terapéuticos, para finalizar ya con un abordaje general terapéutico en el cual el doctor Carmelo Dueñas englobará el manejo actual del paciente séptico. Mi exposición básicamente trata de la relación entre la coagulación y la infección o la sepsis. Esto siempre se ha tratado y durante las últimas décadas ha sido una interacción muy estudiada, pero ahorita con el COVID como que ha tenido una relevancia mayor esta interacción entre dos cascadas filogenéticamente muy antiguas, que son la coagulación y la inflamación, en este caso de etiología infecciosa. Este es uno de los últimos artículos publicados mirando un poco el panorama general de la prevalencia y los desenlaces de la infección en unidades de cuidado intensivo, que agrupa más de 1.500, 1.150 centros y 15.000 pacientes alrededor del mundo, donde un poco lo que nos dice es que miren ustedes que las causas más frecuentes de infección en el mundo están lideradas por el tracto respiratorio y la sepsis abdominal, con mortalidades en cuidado intensivo que oscilan entre el 20 y pico y el 30%. Es decir, a pesar de no escoger pacientes con shock séptico o lo que antiguamente llamábamos sepsis severa, vemos que el impacto en mortalidad alrededor del mundo en publicaciones recientes es muy importante. Si miramos en Colombia, tal vez tenemos que referirnos a algunas publicaciones ya de hace algunos años, esta publicación que tiene ya 10 años,
de más de 2.000 pacientes en hospitales seleccionados con la clasificación antigua de sepsis 2, teníamos una mortalidad de sepsis severa de alrededor del 22% y shock séptico alrededor del 50%, lo cual se correlaciona con muchas estadísticas actuales todavía en países en desarrollo. Y desde el punto de vista de los focos infecciosos, pues los mismos focos que lideran actualmente el mundo en términos de prevalencia son los focos detectados en Colombia, es la sepsis abdominal y las infecciones pulmonares. Un poco yendo a las definiciones, miramos que en este momento, a partir del último consenso, sepsis 3, la definición de sepsis está basada en la disfunción orgánica. Esa es la disfunción orgánica que nos permitió tener en este momento una definición un poco más específica, en algunos papeles menos sensible, que se aproxima a una mortalidad atribuible del 10%. Es decir, es esa disfunción orgánica que nosotros como clínicos enfrentamos. Y vemos con frecuencia muchos clústeres fenotípicos, es decir, vemos pacientes infectados con diferentes órganos disfuncionantes. Es así como vemos que probablemente a futuro se van a agrupar diferentes grupos de disfunción renal, cardiovascular, coagulación, como expresión clínica de fenómenos fisiopatológicos, pero que finalmente son la expresión orgánica como definición de sepsis. Esta expresión orgánica o de disfunción orgánica, pues tiene una mortalidad atribuible. Y vemos cómo la disfunción orgánica que define sepsis, miren ustedes cómo tiene impactos diferenciales en la mortalidad, como aquí tenemos la proporción de pacientes con disfunción orgánica y la mortalidad asociada, donde vemos una importante prevalencia de la disfunción renal, una importante prevalencia de la disfunción cardiovascular, hiperlactatemia, con mortalidades asociadas dependiendo del tipo de disfunción orgánica aguda. En esta revisión sistemática de la literatura publicada recientemente, vemos que la disfunción orgánica no solamente es agudo, sino vemos pacientes seguidos durante 5 años. Miramos cómo después de 5 años la sepsis puede asociarse con disfunción cardiovascular, como se observa, aumento de la incidencia de infarto agudo de miocardio, aumento de la incidencia de falla cardíaca y de stroke. Es decir, que hay una actividad inflamatoria y probablemente de coagulación no solamente aguda, sino crónica persistente en el tiempo, responsable de una disfunción orgánica que determina mortalidad atribuible de manera aguda, pero que también determina morbilidad inclusive 5 años después. Esta disfunción orgánica parece ser la combinación de muchas cosas. Por un lado, una actividad inflamatoria, como lo dije anteriormente, aguda y crónica, que puede tener una actividad hiperinflamatoria o inmunosupresora permanente en el tiempo, de manera indolente, y ser responsable de mortalidad y morbilidad, tanto de manera aguda como de manera crónica. Además de esto, parece que la integración del sistema inmune con el sistema nervioso juega un papel fundamental en la expresión clínica y en la morbimortalidad del paciente séptico. Por otro lado, toda esa integración del sistema nervioso, la actividad inflamatoria, la actividad endocrina y metabólica, genera un concepto mucho más amplio, que es el concepto de la hibernación orgánica, como un fenómeno adaptativo que determina disfunción, muchas veces con histología normal, y aumento de la mortalidad. Y por otro lado, la microtrombosis vascular, como la expresión de la coagulación, también es un elemento fisiopatológico involucrado en la alta incidencia de mortalidad en este grupo de pacientes sépticos. Y es así como en este esquema se ven cascadas de la coagulación activada, inactivación de anticoagulantes circulantes y fibrinolisis que se expresan como trombosis microvascular. Pero parece que esta trombosis microvascular es dinámica en el tiempo. Este paper ya publicado hace algunos tiempos
muestra cómo la estructura del trombo cambia en el tiempo y como inicialmente pues, tenemos un paciente sano con sepsis, unos trombos muy bien formados y con el tiempo se genera un estado de hipocoagulabilidad, es decir, que esta activación de la coagulación es dinámica en el tiempo, teniendo un paso 1, una infección, un paso 2, depósitos de fibrina con microtrombosis vascular, con aumento de la generación de trombina y disminución de los anticoagulantes, obviamente con disminución de la fibrinolisis y depósitos intravasculares trombóticos que se generan y además producen isquemia distal y daño o disfunción orgánica. Y por último, desórdenes de la coagulación, es decir, que los fenotipos de expresión de la coagulación pueden ser dinámicos en el tiempo y que es probable que la intervención de estos pacientes pues tenga una diferencia de acuerdo al momento en el cual los intervenimos. Lo que sí es claro es que el porcentaje de vasos pequeños perfundidos determina la diferencia de los que sobreviven comparado con los que no sobreviven. Es decir, este compromiso microvascular determinaría sobrevida en el paciente séptico. Es probable que los biomarcadores expresen lo que está sucediendo desde el punto de vista fisiopatológico. Miren ustedes cómo la combinación de complejos de trombina, antitrombina, activación de la fibrinolisis y de la proteína C puedan identificar de manera temprana la activación de la coagulación en el paciente séptico. Y es así, cuando vemos biomarcadores asociados con disfunción orgánica, vemos biomarcadores que se asocian con disfunción renal, con inflamación y con coagulación como una expresión de la activación de múltiple cantidad de cascadas que están entrelazadas desde el punto de vista filogenético. La trombocitopenia es otra expresión de la evolución. Aquí vemos una cohorte recientemente publicada, apareada por el Propensity Score entre pacientes trombocitopénicos y no trombocitopénicos. Vemos cómo la trombocitopenia o el descenso o el aumento de las plaquetas se asocia con la dependencia de la ventilación mecánica y el uso de vasopresores. Es decir, que hay una relación importante entre el recuento plaquetario, la disminución del recuento plaquetario, la disfunción orgánica pulmonar, extrapulmonar y en este caso la mortalidad. Son biomarcadores que expresan fenómenos fisiopatológicos subyacentes en el paciente séptico. Los puntajes clínicos probablemente también sean una manifestación de este tipo de sucesos. Vemos este famoso puntaje que se hizo con la sepsis induced coagulopathy en paciente con COVID. Vemos la comparación entre los que sobreviven y los que no sobreviven y nuevamente vemos una mezcla entre el recuento de plaquetas, el tiempo de protrombina y el SOFA como expresión de disfunción. Al aumentar o en caso de disminuir las plaquetas, aumentar el tiempo de protrombina del SOFA, pues hay una asociación importante con un aumento de la mortalidad y esto se refleja en un puntaje clínico que mezcla nuevamente activación de la coagulación, disminución del recuento plaquetario y aumento de la incidencia de disfunción orgánica medida por SOFA. Entonces, frente a esto, hay algunas propuestas terapéuticas, probablemente el doctor Carmelo las va a abordar un poco más amplio. Yo me voy a referir a los aspectos propios de la manipulación de la coagulación. Pero la gran pregunta que nos hemos hecho durante todos estos últimos años es que una cosa es que haya actividad biológica y otra cosa es que haya beneficio clínico. Una cosa es que funcione y otra cosa es que ayude. Y la plausibilidad biológica no siempre ha sido suficiente para demostrar desenlaces positivos en ensayos clínicos controlados pragmáticos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos empezado a entender un poco la coagulación desde un punto de vista más amplio. Nosotros reanimamos pacientes y ese es un tema que se va a tocar seguramente mucho más a profundidad, pero reanimar pacientes también es modular la inflamación y modular la coagulación. Vemos cómo hay una asociación entre la reanimación, la disminución de la interleuquina 8, como una expresión de una citoquina proinflamatoria,
y una asociación importante entre las concentraciones de dímero D y el aclaramiento del lactato. Es decir, aquí vemos la integración de la manipulación, de la coagulación, la inflamación y la perfusión tisular, medida en este caso por un lactato aclarado de manera temprana, y la reanimación con líquidos. Durante el periodo de manipulación del paciente séptico, podemos decir que hay dos fases grandes, una fase muy temprana y una fase tardía. En esta fase temprana, lo interesante parece ser que la macrocirculación y la microcirculación están integrados. Es decir, el reanimar la macrocirculación nos garantiza hasta cierto punto que hay un aumento de la perfusión tisular a través de la modulación microvascular. En las fases un poco más tardías, la macrocirculación y la microcirculación tienen vías diferentes. Podemos mejorar la presión media, pero no sabemos qué está sucediendo en la microcirculación. Vemos cómo la perfusión tisular se puede ver comprometida, y en este trabajo de Gustavo Ospina, colega caleño, muestra cómo la diferencia venoarterial de CO2 se asocia con el porcentaje de vasos pequeños perfundidos, es decir, que es una expresión de la microcirculación, y es probable que sea una expresión de la hipoperfusión o del compromiso microvascular trombótico por activación de la coagulación. Entonces, el planteamiento es cómo se ha manipulado la coagulación en sepsis a través de la historia, y probablemente con una pintura como la que ustedes están viendo, un entendimiento en el cual las citoquinas se integran con una activación de la coagulación, se integran con una microcirculación alterada y con una disfunción orgánica distal. Y de alguna manera hemos tratado de modular la coagulación a través del uso de anticoagulantes circulantes, dados de manera farmacológica, tratando de evitar hasta cierto punto la generación de trombina. Probablemente la heparina siempre ha sido una molécula muy versátil y fue una de las primeras en ser evaluada en paciente séptico. Alguno de los trabajos fue publicado por el grupo de la Universidad de Antioquia, el profesor Fabián Jaimes, el estudio de TRACE. Simplemente les traigo una revisión sistemática de la literatura, agrupando todos los trabajos donde parece no haber una conclusión final sobre el uso de heparina de manera, digamos, sistemática en pacientes sépticos. El uso de antitrombina 3, pues tendría todo el sentido en inhibición de la generación de trombina. Este estudio Kiverset, publicado en el 2001, negativo, y cuando vemos una revisión sistemática de la literatura, agrupando otros estudios, algunos observacionales positivos de los grupos japoneses, sin embargo, tampoco es concluyente que el uso de la antitrombina 3 tenga desenlaces clínicos claros a partir de ensayos clínicos controlados. A partir de la teoría celular de la coagulación, la inhibición del factor tisular en sepsis, pues tendría un sentido evitando la activación de la vía final común. Sin embargo, este artículo publicado en JAMA el 2003 por el profesor Abraham no mostró desenlaces positivos, y viene una nueva molécula que es la proteína C con activación anticoagulante, pero al parecer también acciones antiinflamatorias y citoprotectoras, en el cual se presentó un primer ensayo clínico que fue el estudio PROGRESS, que fue positivo en términos de desenlace de mortalidad el día 28, pero posteriormente se publica el PROGRESS Shock en pacientes ya no solamente en sepsis, sino en shock séptico, con resultados negativos en términos de la mortalidad. Es probable que si evaluamos el artículo que yo les presentaba inicialmente, en donde inicialmente hay un estado de hipercoagulabilidad y luego de hipocoagulabilidad, el problema aquí es el tiempo de administración, y un paciente con estado hipocoagulable al que yo le administro una anticoagulación es probable que no se beneficie, y el momento y el tipo de pacientes sea clave para demostrar que una terapia de esta sea realmente efectiva. Y viene una molécula muy interesante que es la trombomodulina, que no solamente es anticoagulante, tiene acción antiinflamatoria, anticomplementémica, tiene un factor de crecimiento, es una molécula bien compleja, pero que se ha asociado históricamente con los puntajes de coagulación intravascular diseminada y con los recuentos de disfunción orgánica.
La trombomodulina en algunos estudios observacionales como el que les estoy mostrando, parecía tener efectos benéficos en términos de disminuir la mortalidad en pacientes sépticos, pero desafortunadamente tal vez el estudio más sólido evaluando la trombomodulina, que es el estudio Scarlett, publicado en JAMA ya hace algunos años, no tuvo resultados positivos en términos de la reducción de la mortalidad en pacientes sépticos, lo cual deja atrás algunas expectativas a partir de sus observaciones, la mayor parte de ellos publicados por japoneses. ¿Cuáles serían las áreas de futuro desarrollo para tratar de cambiar esta dinámica y encontrar ese paciente y esa molécula que beneficie al paciente séptico? Por un lado, métodos diagnósticos y entender la coagulación de una manera más global. Y tenemos la tromboelastografía, que nos permitiría entender un poco más la coagulación. Y miren cómo la tromboelastografía, a través de la evaluación de la generación de trombina, podría tener inclusive más capacidad discriminativa que el Apache. Miren ustedes, aquí arriba está el Apache, acá abajo está el área bajo la curva para la generación de trombina, para detectar los que viven versus los que no sobreviven. Y probablemente hay algunos test muchos más sofisticados, como estos test publicados por el grupo japonés, en el cual probablemente la coagulación dieléctrica o algunos sistemas de coagulación más sofisticados pueden detectar de manera temprana alteraciones de la coagulación cuando se comparan, y miren ustedes, con puntajes de coagulación intravascular diseminada, pueden detectar de manera más temprana qué está pasando en la coagulación y si hay una activación de la generación de trombina o no hay alteración de la generación de trombina. Por otro lado, desde el punto de vista terapéutico vienen algunos otros planteamientos. Uno es la combinación de medicamentos. Aquí también un trabajo japonés se combina la antitrombina con la trombomodulina en un solo paciente comparándolo con no intervención y parece haber algunas ventajas de la combinación de la antitrombina con la trombomodulina versus la antitrombina sola. Perdón, no era grupo placebo control. Es probable que la combinación de medicamentos pueda tener un futuro. O simplemente la administración de medicamentos usuales por vías no usuales, como la heparina inhalada en este estudio fase 3, que básicamente pues lo que tenía era demostrar alteración en la calidad de vida y no se pudo demostrar el desenlace primario, pero en el grupo de heparina inhalada hubo menor desarrollo de distrés respiratorio. Obviamente tocaría aplicarlo específicamente al paciente con una etiología de sería séptica o no séptica. Por otro lado, las terapias de intercambio plasmático empiezan a tener algún tipo de relevancia en la manipulación de la coagulación. Es así como la plasmaféresis empieza a darnos algunas luces que trata de correlacionar elementos trombóticos de la sepsis con elementos que comparte con las microangiopatías trombóticas. Es así como el AMS-13 parece estar consumido en algunos pacientes sépticos, no de manera tan importante como en la púrpura trombocitopénica trombótica, pero vemos como este AMS-13 parece aumentar después de la intervención con plasmaféresis y este aumento de la AMS-13 asociarse con disminución de los puntajes de coagulación intravascular diseminada, disminución de la LDH, aumento del recuento de plaquetas. Es probable que aún en un futuro sea parte de las estrategias terapéuticas que se utilicen y ya hay algunos estudios, un trabajo muy pequeño, con un número reducido de pacientes, con desenlace de mortalidad, en que parece que el intercambio plasmático tuvo resultados positivos. Obviamente, las limitaciones de un estudio observacional, monocéntrico, con sesgos, no permite extrapolar las grandes poblaciones, simplemente plantear hipótesis en términos de la probable utilidad del intercambio plasmático. Y por último, ¿para dónde van la agenda de la intervención? Hacia el enriquecimiento. Y este enriquecimiento de los ensayos clínicos controlados puede ser de dos tipos grandes. Uno es el enriquecimiento pronóstico, es poder agrupar pacientes con alto riesgo de tener el desenlace. ¿Y esto cómo se hace?
Miremos un ejemplo. Miren ustedes, estos fueron los análisis del estudio de trombomodina recombinante, y lo que hacen es dividirlo en clusters o grupos que van desde los más comprometidos con mayor coagulopatía a menor coagulopatía y menor mortalidad. Y cuando hace una reanálisis de estos grupos, encontramos que estos grupos más comprometidos probablemente tienen ventajas en la manipulación con la trombomodulina. Es una manera de enriquecer de manera pronóstica. O un enriquecimiento predictivo, y sería encontrar pacientes que podamos predecir de alguna manera que se benefician del tratamiento. Cuando hablábamos de la proteína C, en un reanálisis se mostró que parece que aquellos infectados por estreptococo podían tener ventajas, miren ustedes, una disminución del riesgo de mortalidad por la intervención. Y es así como estudios posteriores muestran que un aumento de la expresión de proteína C endotelial está asociado con exceso de mortalidad. Es probable que el uso de marcadores pueda diferenciar pacientes que tengan predicción de beneficio de la molécula en pacientes, por ejemplo, en este caso con neumonía por neumococo, y poder tratar de detectar o discriminar aquellos que beneficien o no se beneficien. Está en este enriquecimiento predictivo y pronóstico probablemente el resultado o la expectativa final de entender en qué grupo, cuándo y qué medicamento puede beneficiar la disminución, en este caso a través de la manipulación de la coagulación en nuestro paciente séptico. Muchas gracias por su atención. Doctor Ortiz, muchas gracias por su intervención, por esta presentación bastante completa y extensa acerca de la interacción entre la sepsis y la coagulación. Creemos que al final de la sesión tendremos las preguntas del auditorio para ser resueltas por el grupo de conferencistas del día de hoy. Queremos dar la palabra al doctor Carmelo Dueños, quien nos hablará acerca de las medidas actuales para el manejo del paciente séptico. Doctor Carmelo, bienvenido. Muy buenas noches. Ante todo, agradecer a la AMSI por esta invitación y al auditorio que nos está acompañando y haciéndoles el honor de participar en esto y en las preguntas y comentarios que a continuación se desarrollarán. Y en los próximos minutos trataré de hacer un resumen sobre las medidas actuales del manejo del paciente séptico. Sin embargo, quiero aprovechar para invitarlos a todos a ser AMSI, las facilidades que nos está dando para ser miembros de ANSI en estos próximos 3 meses antes que termine el año son fundamentales de aprovechar. La agenda propuesta será más fácil de desarrollar después de lo que acaba de mencionar el doctor Ortiz, y vamos a enfocarnos más que todo en el abordaje de diagnóstico terapéutico, reconociendo que cada vez es más frecuente esta entidad. Puede haber alguna discriminación diagnóstica, como mencionó el doctor Ortiz, pero está claro que en frecuencia, en impacto en mortalidad ha ido aumentando, y en Colombia los pocos estudios corroboran ese impacto en muerte, que también se ve detallado cuando se hacen seguimientos incluso a 5 años en el impacto en calidad de vida. Abordando esta patología, es claro que la definición ha venido mejorando probablemente en especificidad, pero todavía es una definición en construcción, y que a pesar del conocimiento fisiopatológico y de las herramientas novedosas que nos mostró el doctor Ortiz para hacer el diagnóstico de esta entidad fuera de la unidad y dentro de la unidad, basados en una escala de riesgo como la falla orgánica y las validaciones posteriores que han corroborado la utilidad de esto, el uso de biomarcadores que tratan de apoyar al diagnóstico y a la toma de decisiones. Aún con eso, la definición, como mencioné previamente, está en construcción, y el uso de biomarcadores para definir y tomar decisiones en cuanto a pronóstico e intervenciones terapéuticas está limitado, uno, por la cinética de esos biomarcadores, porque son biomarcadores generalmente muy selectivos y algunos otros muy inespecíficos,
Y en esta publicación que desarrollamos hace pocos meses, en la cual revisábamos la procalcitonina como uno de los biomarcadores más usados en sepsis, encontramos que si bien la literatura es enfática en decir que reduce los días de antibiótico, no ha mostrado que impacte en mortalidad, y su uso en la definición de si estamos enfrentados a una inflamación o a una infección todavía está limitado. Esta, que probablemente es la más reciente publicación sobre procalcitonina, nos revela que evidentemente un manejo guiado por procalcitonina puede ser mejor en impacto en sobrevida que el cuidado estándar del paciente. Y uno trataría de resumir que los biomarcadores con los cuales contamos en el momento pueden servirnos para diagnóstico de si se trata de una infección o una inflamación, y allí hay una gran limitante, para pronóstico, en donde la mayoría funciona, y para intervención, en donde hasta ahora eventualmente la presepsina y la procalcitonina son las que más avanzadas están. Sin embargo, el desarrollo de la microbiología y de la nanotecnología con el conocimiento de la fisiopatología han ayudado a mejorar el diagnóstico temprano y eso facilitar el abordaje terapéutico. Es claro que la definición está en construcción y que probablemente herramientas como la inteligencia artificial, la medicina de precisión y la fenotipificación nos van a ayudar a enfocar grupos de pacientes y convertir un síndrome en una enfermedad si acuñamos las características de la enfermedad o la fisiopatología o aspectos genéticos que nos ayuden a entender por qué dos pacientes diferentes, dos pacientes con la misma enfermedad, con la misma edad, pueden tener una evolución totalmente diferente. Y esta probablemente es la publicación emblemática que nos resume que los fenotipos evidentemente nos ayudan a discriminar no solo pronóstico, sino alguna evolución fundamental en cuanto a qué difusión orgánica va a presentar un paciente, y así entendemos hoy que los fenotipos gamma y delta tienen peor pronóstico de acuerdo a esta publicación. Uno quisiera contar en sepsis y en reanimación en sepsis con cosas como las que nos acuñó la doctora Carolina Calfi en SRA, en donde nos muestra claramente que los dos fenotipos tienen una respuesta diferente al manejo conservador de líquidos. Y si bien ya tenemos de esta publicación de SAN un análisis en el cual el perfil 3 o el subtipo 3 o el fenotipo 3 de este grupo que tenía una mayor mortalidad, esa mortalidad se asoció muy directamente con el balance de líquidos. Esto nos podría ayudar a orientar a algunas intervenciones médicas, como nos mencionó el doctor Ortiz, que todavía están en desarrollo y falta por llevar a la práctica clínica diaria para hacernos entender que primero, como muy bien decía él, ante una patología tan heterogénea, debo establecer un pronóstico o un riesgo de muerte y definir que en los pacientes con un bajo riesgo de muerte yo establecería un cuidado estándar, y los pacientes con un alto riesgo podría hacer una fenotipificación para establecer qué paciente se beneficia de un tratamiento específico o no. Hoy por hoy, enfrentados a un sinnúmero de pacientes sépticos, no tenemos aún claro si los mismos líquidos o los mismos vasoactivos pueden generar desenlaces iguales o diferentes. Y esa definición es una herramienta fundamental no solo para estrategias de investigación, sino para lo que estamos tocando, el manejo o las intervenciones que vamos a desarrollar en nuestro paciente. Y eso, mientras más temprano se haga, obviamente mejor. La identificación de la sepsis, el reconocer el riesgo que tiene mi paciente séptico, establecer la herramienta correcta y especialmente definir las metas. Y por tanto, antes de cualquier cosa, yo debiera establecer el riesgo de mi paciente. Y habiendo establecido el riesgo, y eso lo hemos aprendido de publicaciones como esta, en la cual nos enseña que pacientes con bajo riesgo probablemente no se benefician de una intervención, mientras que pacientes con un alto riesgo de fallecer pueden mejorar con intervenciones como la terapia temprana dirigida por objetivos. Y estas dos publicaciones nos revelan ese hallazgo. Y es probable que cuando avancemos más en el conocimiento de los fenotipos, de la medicina de precisión
de la mano de la inteligencia artificial y de lo que acabo de mencionar, digo, es probable que encontraremos estudios que logren desenlaces diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver cuando el manejo o la intervención no ha impactado en mayores desenlaces y muchas de esas intervenciones han quedado sepultadas junto a muchos pacientes. Obviamente, y es una fortuna todavía poder seguir diciendo que el abordaje del paciente con sepsis y sobre todo con shock séptico es fundamental la clínica y que el abordaje clínico basado en hallazgos cutáneos, en llenado capilar, en evaluación del sensorio y obviamente unos signos vitales puede ayudarnos a definir el manejo de nuestro paciente basado en la más reciente evidencia que nos enseña que emplear los antibióticos adecuados, la reanimación fundamental basada en líquido y vasoactivos, como vamos a mencionar, va a impactar en metas. Y aquí, destacando publicaciones colombianas, quiero mostrar esta del grupo de Medellín, de la doctora Londoño y el doctor Fabián Jaimes, en el cual nos demuestran nuevamente que la estrategia que más impacta en desenlaces clínicos, obviamente, es el uso adecuado de antibióticos. Y esto se ha tornado tan indiscriminado que ya tenemos indicadores o marcadores colombianos que nos debieran llevar a pensar cómo es el DDD de mi sitio de trabajo para ver si estoy desfasado en el uso o no de antibióticos. Y la estrategia modificada de Tarragona nos enseña a evaluar mi paciente definiendo el foco y ojalá el germen, a conocer la microbiología y la ecología local de mi institución hospitalaria y con base en ello establecer una terapia temprana que además va de la mano con un seguimiento de la farmacodinámica y farmacocinética y enfocarme antes de 72 horas en un abordaje de escalar basado en una previa toma de cultivos, el inicio temprano de antibióticos, la terapia de amplio espectro, ojalá apropiada, con dosis de carga y de escalar lo más pronto posible. Es de esperar que tengamos pronto publicaciones como esta, lideradas por el doctor Molina, en la cual podamos saber realmente nuestra realidad en cuanto al uso de antibióticos y esperamos que el impacto temprano de ese antibiótico redunde, como esta publicación de casi 50,000 pacientes que nos enseñó recientemente que una terapia antibiótica temprana se asocia con mejoría en la sobrevida de nuestro paciente. Y obviamente, además de una terapia de amplio espectro que debe ser guiada por el conocimiento de la flora local, digo que es fundamental entender que la literatura en los últimos 20 años ha sido enfática en afirmar que una terapia inapropiada se asocia con un OR que debe obligarnos a evaluar no solo el manejo precoz de antibióticos, sino el manejo acertado que debe basarse en el conocimiento, como dije, del foco, el paciente y la ecología local. Y tempranamente definir si puedo descalar, si debo combinar y aprovechar los biomarcadores para hacer uso de una duración de antibióticos la más temprana posible. Esta reciente y elegante publicación nos resume en forma de colofón lo que es el abordaje de antibióticos basado en un programa de control de infecciones, en el control de la multidrogoresistencia, en el uso de terapias cortas de antibióticos, cada vez menos de 10 días, menos de 5 días, incluso en unas patologías muy frecuentes como las infecciones respiratorias, evaluando la farmacocinética y la farmacodinámica de nuestro paciente. Y este conocimiento de la farmacocinética nos debe llevar en el día a día a considerar cada antibiótico con sus características individuales y a considerar al mi paciente para personalizar el uso de antibióticos con base en lo que acabo de mencionar. Obviamente, la reanimación del paciente va a requerir basarme en clínica, en algunos aspectos bioquímicos y hemodinámicos, pero recalco la clínica porque el test de moteado ha demostrado, y en esta publicación de hace unos 2 años nos lo enseña, que en la medida que pasa el score de moteado se asocia con mayor mortalidad y que el lactato
el test de moteado y la diuresis del paciente fueron variables que se asociaron con indicaciones pronósticas que permitieron un mejor seguimiento del paciente, igual que los estudios con lactato, a pesar de recientes discusiones. Y nuevamente, la clínica con el llenado capilar y la emblemática publicación del doctor Hernández y Gustavo Espina Tascón nos enseña claramente que el seguimiento o guiar la terapia basado en lactato es igual de eficaz que basado en una clínica como el llenado capilar que evalúa la perfusión periférica. Publicaciones posteriores de ese mismo grupo nos enseñaron que ese llenado capilar puede ser incluso mucho más eficaz que otras variables paraclínicas. Adicionalmente, hoy sabemos que la reanimación de pacientes críticos en el mundo la hacemos con base en signos vitales, diuresis, lactato y algunos hallazgos clínicos que hemos mencionado, y que ese monitoreo debe ir en fases y el seguimiento de mi paciente debe basarse en el día y el momento en el cual estoy evaluando y manejando mi paciente. Probablemente el abordaje del doctor Piski en cuanto a los tres pilares que son: primero, mi paciente responde a volumen, cómo está el tono vascular y cómo está la microcirculación, debieran ayudarnos. Pero evidentemente la primera respuesta es: mi paciente responde a líquidos, y en este punto hoy sabemos que si tan solo la mitad de pacientes responden a líquidos, las medidas dinámicas inicialmente demostraron que tenían una mejor sensibilidad y especificidad para predecir esa respuesta a volumen. Sin embargo, tienen serias limitaciones al momento de escoger el paciente en el cual son adecuadas, y estas limitaciones han llevado a dos publicaciones que muestran que entre 2 y 10% de los pacientes críticos pueden ser evaluados con base en estas medidas dinámicas. Por tanto, yo debiera saber si estoy enfrentado a un paciente sin ventilador, probablemente el monitoreo o la respuesta a volumen deberá basarse en la elevación pasiva de las piernas y probablemente el ultrasonido, mientras que con ventilador podría hacer uso de las medidas dinámicas, y cuando no puedo hacerlas, de hacer otras intervenciones con el ventilador, como son el test de reto con volumen, más la variabilidad de presión de pulso, el test de oclusión de fin de expiración y también el ultrasonido. Obviamente, si ya conozco si mi paciente responde a volumen o no, la siguiente pregunta es cómo está el tono arterial, y en ese punto el doctor Piski nos vuelve a ilustrar sobre que la lactancia dinámica arterial podría ser la herramienta para evaluar ese tono vascular. Y por último, la microcirculación, que si bien hay unas variables sustitutas como el lactato que han sido propuestas, lo cierto es que la coherencia entre la macrocirculación y la microcirculación que nos mostraba el doctor Ortiz ha sido evaluada en los últimos 3 años y ha ganado mucha relevancia, porque después de la fase inicial es fundamental contar con herramientas que nos permitan saber si existe o no esa coherencia entre lo macro que estoy reanimando y lo micro que no conozco adecuadamente. Y en este punto, nuevamente volviendo a los tipos de pacientes o a fenotipos, la publicación del doctor Jerry y colaboradores nos enseña que hay 4 fenotipos cardiovasculares, y que abordar esos 4 fenotipos probablemente debiera ir de la mano con una herramienta que recientemente en nuestra universidad hemos desarrollado bastante, y el aprendizaje con fellows y con docentes como el doctor Mario Lora nos ha permitido entender que, si bien no pretendemos reemplazar al radiólogo o al cardiólogo, el abordaje cualitativo de imágenes como esta nos permitirían entender si mi paciente séptico tiene un volumen adecuado, tiene una disfunción ventricular izquierda o derecha, y es susceptible de manejarse y con líquidos y o con vasopresores. Claramente, el entendimiento y el aprendizaje de qué tanta contractilidad o qué tanto compromiso de ventrículo izquierdo o derecho tiene mi paciente debiera permitirme tomar decisiones sobre cuál es la mejor forma de abordar la reanimación de mi paciente. Igual cosa, aunque ha sido seriamente cuestionada, es la vena, el diámetro de las venas cavas inferior o superior y su evolución con la respiración.
La pregunta de cuándo reanimar, claro está, tenemos unos hallazgos clínicos y unos hallazgos de perfusión tisular que han sido demostrados en la literatura. Y uno podría cuestionarse, la primera pregunta es, ¿está inestable? Ya hemos mencionado qué indicadores me darían la respuesta a eso. La segunda pregunta sería, ¿está hipovolémico mi paciente? Y tengo variables estáticas, dinámicas y derivadas de la termoilusión transpulmonar, pero también mi paciente responde a volumen. Aquí tengo medidas dinámicas y también medidas derivadas del ventilador. Y por último, ¿cómo está el tono vascular de mi paciente para tomar la decisión de si empleo o no vasoactivos? A la pregunta de cuánto líquido, las guías de la sepsis nos han respondido con un número mágico que ha sido cuestionado más recientemente, y ese de cuánto de pronto debe matizarse con cuánto, en el sentido de que probablemente si la reanimación se hace más temprano, como en esta publicación, en menos de 3 horas, probablemente el cuánto será mucho menos. Y el cuál líquido es una amplia discusión entre coloides y cristaloides, en la cual a cristaloides versus coloides ya cada vez se nos va resumiendo la información en que la tendencia se va decantando a que la diferencia en desenlaces clínicos es poca y el costo-beneficio va derivándose hacia los cristaloides. Obviamente, publicaciones que nos enseñaron que algunos coloides como las gelatinas y los almidones se asociaban con una alta mortalidad, y que algunas publicaciones sobre soluciones hipertónicas finalmente no han mostrado beneficio adicional, y otras de otros coloides como los STARS mostraron serios disquisiciones éticas o serios cuestionamientos éticos que llevaron a la desaparición de estas herramientas. A la pregunta de si cristaloides o coloides, probablemente el único coloide que quedaría en el paciente con shock séptico a raíz de estas dos publicaciones tendría que ser la albúmina, si queremos ahorrar cantidad de líquido y lograr un balance neutro negativo. Y a la pregunta de qué cristaloide, ya nos han decantado alguna información sobre la limitación o el impacto deleterio que tiene la hipercloremia, y que nos debe ir llevando a pensar que las soluciones balanceadas podrían ser mejores que la solución salina, llevándonos de estudios en urgencias como este que mostró que las soluciones salinas generaban mayor efectos adversos a nivel renal, y estudios en cuidado intensivo que mostraron mejores desenlaces, y que decantados los dos en una sola información nos llevan a pensar a que las soluciones balanceadas pueden ser evidentemente mejores que la solución salina normal. Un análisis posterior del estudio SMART concluye también datos similares y nos lleva a pensar que la solución balanceada genera mejores impactos. Obviamente, a esta pregunta, estas 3 publicaciones que deben estar por salir nos darán algunas respuestas a interrogantes que tenemos sobre el cómo reanimar o cómo infundir esos líquidos. Obviamente, propuestas como la estrategia Rose nos ha ido enseñando ese cómo, y estudios clínicos como este nos ha enseñado también que la velocidad de los bolos o la velocidad de difusión hasta ahora no tiene mayores diferencias, y que puede que no haya hasta ahora diferencia entre colocar 333 cc por hora a 999 cc por hora, que fue la reciente publicación de HAM. Es cierto, el balance positivo se asocia con mortalidad y con muchas complicaciones en disfunción orgánica, pero también es cierto que si la hipervolemia se asocia con desenlaces adversos, la hipovolemia puede generarlo también, y tendríamos que buscar un punto de equilibrio que matice ese asunto de que menos líquidos es más, y ese punto de equilibrio debe llevarnos a monitorizar mejor la función de órganos como riñón y pulmón, que pueden ser los que queden afectados cuando nos vayamos a un extremo u otro de la cantidad de líquido que infundimos. Pero otro punto adicional aquí en cuanto a cuánto líquido y cómo lo administro es el hecho que también nos enseñó la Andrómeda, que la respuesta a líquidos cambia en el tiempo de mi paciente. Incluso en pacientes con falla cardíaca, la respuesta a líquidos temprana
impacta mejor y por eso nos obliga a ser lo más rápidos en la toma de decisiones. Y esta otra publicación corrobora ese mismo hecho, que los que son respondedores tempranamente puede que con el paso del tiempo eso cambie. Y adicionalmente, si vamos a usar albúmina para reducir la cantidad de líquidos, nos enseñan también que la tendríamos que usar en las primeras 24 horas, puesto que desenlaces a 28 días y a 60 días demuestran en esta publicación que va mejor el paciente que recibe albúmina con líquidos, con cristaloides en las primeras 24 horas que quien la recibe después. Un cuestionamiento adicional es si tengo que hacer reanimación solo por vía endovenosa o si la vía oral puede ser adecuada. Claro está, podemos tener algunas dudas o cuestionamientos sobre la integridad de la perfusión de la microvasculatura digestiva, pero ese trabajo nos llama la atención a que hay otras opciones para reanimar a mi paciente y que enfrentado al paciente con sepsis probablemente no es tan fácil manejar la hipovolemia porque no es fácil de evaluar. Aunque la primera intervención sea la expansión de volumen, debo evaluar siempre cómo está el tono vascular y probablemente restaurarlo tempranamente me va a permitir ahorrar líquidos. Y ante un paciente séptico hipotenso, el estudio recientemente publicado de el ARISE australiano nos enseña que hay en su publicación, un gran número de pacientes, nos enseña, digo, que hay dos extremos de la balanza en el cual algunos emplearon líquidos restringidos con vasopresores tempranos, mientras otros se van al otro extremo de usar líquidos liberales con vasopresores tardíos. ¿Cuál de las dos estrategias tiene la razón? No está decantado en esta publicación y enfrentados a nuestro paciente hipotenso, la realidad es que probablemente nos toca hacer uso de líquidos y vasopresores más temprano de lo que lo hacemos y la fisiopatología de esos vasopresores probablemente está apoyando su uso cada vez más temprano, especialmente si consideramos los efectos no cardiovasculares de algunos vasoactivos y especialmente si consideramos que puede que llegue el momento en el cual dosis de noradrenalina, que digamos el vasoactivo por emblemático en estos casos, dosis de noradrenalina mayores de 0,5 serían probablemente la definición que estamos enfrentando, un shock refractario, miren el área bajo la curva, y que dosis más altas que esa probablemente debieran ser cuestionadas por cada uno de nosotros, dado que la sobrevida de pacientes que tienen dosis más altas de vasoactivos es casi que prohibitiva en la medida en que va incrementándose a 0,7, 0,8 y 1 microgramo por kilo de noradrenalina. Sobre cuándo iniciar los vasopresores, lo hemos aprendido y si vemos allí, claramente es la misma indicación que teníamos para usar líquidos y la misma presión para todos pueda que no sea la respuesta ideal para cuándo iniciarlo, sobre todo si estamos enfrentados a un paciente renal crónico y con una severa hipertensión manejada. Y está claro, adicionar líquidos más noradrenalina probablemente mejore la presión media sistémica, corrija la hipotensión más rápidamente, evite el sobreuso de líquidos y mejore los desenlaces. Y esto tiene mucho que ver con la fisiopatología de cuando empleamos noradrenalina en el momento adecuado, mejora el volumen estresado y perfunde mejor y genera mejores desenlaces clínicos, no solo en respuesta a volumen, sino en mejoría de la microcirculación del paciente. El uso temprano de noradrenalina, entonces, se ha asociado en el estudio Sensor con un mayor control del shock y aquí se renueva la importancia de que, así como decíamos que había que emplear líquidos tempranos, el empleo temprano y precoz de noradrenalina genera mejores desenlaces clínicos en nuestro paciente. Hoy sabemos que el primer vasoactivo es la noradrenalina. Podría quedar para la sesión de discusión los siguientes vasopresores. Las dosis planteadas para iniciar cada vez son más bajas. La forma como titularla depende mucho de las metas a las cuales nos enfrentamos y el momento de destetar tiene también mucho que ver con el tono vasomotor de mi paciente
la lactancia dinámica arterial, que podría orientarme a si debo seguir empleando vasoactivos cuando está por debajo de 0,9 o si debo emplear líquidos cuando está por encima de 0,8. La evidencia promueve esta publicación y esta herramienta, sin embargo, como mencioné, tiene limitaciones para algunos pacientes. Es claro, algunas publicaciones han recomendado su uso. El retiro de ese vasopresor es algo también muy importante porque 2 o 3 publicaciones cada vez nos están enseñando que probablemente el retirar noradrenalina o vasopresina puede ser importante y la lactancia dinámica arterial podría servirnos de variable de orientación hacia cuál retirar primero, reconociendo los eventos adversos que pueden tener cada una de ellas y probablemente el uso de corticoides serviría como publicaciones como esta de hace ya algunos años. Sin embargo, muy seguramente la fenotipificación de los pacientes podría ayudarnos a orientar y a responder preguntas que nos quedan, como en esta publicación, que si bien los corticoides no impactaron en desenlaces grandes, pudieron mejorar algunos desenlaces secundarios como el tiempo en ventilación mecánica y la estancia en cuidado intensivo. Nuestros pacientes también pueden tener alguna disfunción miocárdica cuando están sometidos a un cuadro infeccioso y el uso del levosimendan, si bien ha sido propuesto para reemplazar a la dobutamina, hasta ahora los estudios no han sido contundentes para demostrar su justificación y esta más reciente publicación nos muestra que al final el uso del levosimendan en más de 500 pacientes no mejoró impactos en disfunción orgánica severa ni se asoció con menor mortalidad, a pesar de que se trataba de pacientes que tenían una evidencia bioquímica de deterioro cardíaco. Otras intervenciones como la vitamina C y otras herramientas no han mostrado el beneficio que se esperaba en algunos pacientes. Y para concluir, yo quisiera dejarlos con que en el manejo del paciente séptico, un diagnóstico temprano, el empleo de herramientas como los fenotipos, la inteligencia artificial, la nanotecnología y el abordaje clínico temprano, el manejo agresivo de antibióticos, la reanimación temprana, sumando vasoactivos y líquidos, probablemente nos darán la solución a una reducción de mortalidad como la que nos mostraba el doctor Ortiz. Obviamente, aún nos siguen faltando datos para entender las medidas actuales en el manejo del paciente séptico. Muchas gracias. Doctor Dueñas, muchas gracias por su intervención. Ha hecho usted un maravilloso recuento de la información disponible en la evidencia para el manejo adecuado de los pacientes sépticos. Vamos a abrir en este momento la discusión. Queremos que todos podamos participar en esta discusión. Ahora que abrimos las preguntas y a quienes quieran formular una pregunta, los invitamos a hacerla a través del chat. La primera pregunta es para el doctor Ortiz. El doctor Ortiz nos pregunta el doctor Andrés Rincón acerca del efecto que tiene la antibioticoterapia y el control que tienen estos en el fenómeno trombótico. Si realmente es suficiente con eso o si es necesario aumentar dosis de anticoagulante o no. Esa es una pregunta que se da ahí en este momento, eventualmente en COVID. Es una pregunta que está en boga, digamos. Bueno, sí, la pregunta es muy buena y la respuesta, pues, frente a un constructo como es la sepsis, no hay una respuesta final. Creo que cualquier intervención, empezando por la reanimación que comentaba el doctor Dueñas, uso de vasopresores, el uso de fluidos, el uso de antibióticos, al controlar la infección, al controlar la inflamación, de alguna manera también estamos antagonizando los efectos trombóticos. Hago énfasis en que los primeros tiempos, como bien lo anotaba Carmelo, cuando la macro y la microcirculación están integradas, el reanimar de manera adecuada probablemente tenga que ver con la modulación de fenómenos trombóticos. Y acá hago un énfasis chiquitico sobre el uso de vasopresores temprano, porque se ha visto que el uso de fluidos
de manera exagerada en pacientes que no lo necesitan a través de una teoría que involucra la degradación del licocálix y algunas estimulación de receptores como la angiopoyetina, puede desencadenar más disfunción endotelial y más efectos trombóticos. Es decir, que todo lo que comentaba el doctor Dueñas finalmente podría modular la inflamación y podría intervenir en la trombosis y la coagulación. Ahora bien, el uso de anticoagulantes, aunque los fenómenos trombóticos están presentes, ni siquiera en COVID, que los fenómenos trombóticos son mucho más prevalentes, es claro si debemos anticoagular a todos los pacientes, probablemente no. ¿Por qué? Por un lado no se ha demostrado y por otro lado vimos que los fenotipos de la coagulación son dinámicos en el tiempo y que hay fenómenos de hipocoagulabilidad en un momento dado. Entonces generamos el riesgo de sangrados sin tener ventajas claras todavía. Probablemente en un futuro tengamos respuestas un poco más concretas en grupos específicos de pacientes. De acuerdo. Acerca del uso de antibióticos, hay una pregunta del doctor Andrés Rincón, del doctor Hernando Solís, del doctor Lorenzo Urbina, acerca de los antibióticos. El uso de biomarcadores, por un lado, el uso de infusiones continuas o dosis intermitentes, así como las dosis de carga. El efecto que tienen esas intervenciones, doctor Dueñas, en el paciente séptico, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Sí, dosis de carga son fundamentales en todo paciente, sobre todo mientras mayor gravedad estamos enfrentando al paciente. Obviamente el paciente con shock séptico requeriría una mayor dosis de carga y la dosis de carga y la infusión continua tendrían mejores beneficios en el uso de antibióticos como carbapenem, como beta-lactámicos, especialmente piperacillin, tazobactam y meropenem, son los que más evidencia tienen en cuanto a la infusión continua o infusiones prolongadas en el tiempo. Esto en desenlaces clínicos benéficos para el paciente. Bien. En cuanto al ajuste de los antibióticos en pacientes con falla renal y en pacientes con disfunción renal aguda, utilizar esas dosis que proponen algunas guías de antibióticos versus utilizar modelos de farmacocinética o eventualmente evaluar las concentraciones plasmáticas para poder dosificar adecuadamente los antibióticos, ¿cuál sería la mejor opción? En este punto, dado que no existe suficiente evidencia que yo deba ajustar las dosis a la función renal, estoy hablando de pacientes con shock séptico, en quienes el riesgo-beneficio va en favor de colocarle la dosis adecuada de antibiótico contra los eventos adversos que podría tener el antibiótico en el paciente con disfunción renal. Insisto, este paciente con shock séptico se beneficiaría más de una dosis de carga y de continuar la dosis de antibiótico no ajustada a función renal, sino probablemente teniendo en mente los niveles terapéuticos, si es posible medirlos para ajustar la dosis con base en eso, de manera dinámica, teniendo en cuenta más que todo lo que hablábamos de la farmacocinética y farmacodinámica, más que ajustar dosis a función renal, que no tiene evidencia en este tipo de pacientes. Sí, no, yo quisiera complementar eso, y es que la mayor parte de las recomendaciones, por ejemplo, que aparecen en Sanford, terminan diagnosticando, utilizando dosis subterapéuticas. Dosificando. La mayor parte de los trabajos de farmacocinética en paciente crítico son recientes, que implican aumento del volumen de distribución, aumento del agua corporal, disminución de los niveles de proteínas. Eso es un poco cuando no tenemos en muchos sitios la posibilidad de estar dosificando antibióticos, es utilizar las máximas dosis posibles, especialmente en aquellos pacientes con reemplazo renal, para evitar lo que dice el doctor Dueñas, de utilizar dosis subterapéuticas que generan resistencias y están asociadas con aumento de la mortalidad, específicamente en shock séptico. De acuerdo. Usted nos mostró, doctor Dueñas, acerca de la comparación de pacientes que hay entre los estudios que inicialmente se utilizó la estrategia de reanimación con fluidos mediante la reanimación de la meta temprana propuesta por el doctor Rivers y los estudios posteriores publicados en la última década del estudio PROMISE y ARISE y PROMISE. Esos estudios, digamos, comparan pacientes diferentes realmente. Aquí hay una pregunta acerca de eso. ¿Qué utilidad tienen medidas de llenado capilar y eventualmente de volumen intravascular para reanimar
los pacientes en las primeras horas? Sí, en este punto, desde el punto de vista de evidencia científica, hay evidencia científica para monitorizar y manejar pacientes con base en el llenado capilar, con base en el moteado también, pero no así con otras variables clínicas secundarias. Eso el estudio Andrómeda nos enseñó claramente, y yo invito a que en internet hagan seguimiento de la muy elegante presentación de cómo medir el llenado capilar, puesto que esto es una intervención que tiene su técnica, medir el llenado capilar y hacerle seguimiento temprano a él para basar la reanimación en esta herramienta que resultó igual de eficaz e incluso mejor que otras herramientas que empleamos como el lactato. Claro. Inclusive un poco para hacer doble clic, lo dice el doctor Dueñas, parece que el lactato tiene dos fases, una fase anaeróbica y una fase no anaeróbica. Entonces, el llenado capilar, que se asocia más con perfusión, se utilizaron inclusive menos líquidos en ese grupo de pacientes, que como dice el doctor Dueñas, favorecería el desenlace de paciente que no necesita más líquidos y que probablemente con solo lactato hubieran quedado sobre reanimados con aumento de la cantidad de líquidos. Vale, ¿hay alguna pregunta sobre la insuficiencia suprarrenal? ¿Cuál sería el mejor corticoide a utilizar en razón al efecto mineralocorticoide que puede tener la hidrocortisona sobre la fluorocortisona y los trabajos que hay sobre esta situación en el paciente séptico? Sí, si bien la mayor evidencia disponible es el uso de hidrocortisona, recientes publicaciones están asociando unos desenlaces secundarios benéficos con el uso de combinado de hidrocortisona con fluorocortisona. Insisto, como mencioné, los desenlaces benéficos de esta intervención se basan en desenlaces secundarios como menor estancia hospitalaria, menor tiempo en ventilación mecánica y menor uso o requerimiento de vasoactivos. Desenlaces secundarios que pueden ser importantes en un momento dado, pero son desenlaces secundarios que obligan a que el corticoide sea usado en el momento en que debe usarse cuando tengo criterios de shock refractario o de insuficiencia suprarrenal refractaria en mi paciente. De acuerdo. ¿Hay bueno, yendo un poco por las medidas no antibióticas de manejo de la sepsis, hay una pregunta acerca del uso de tiamina y vitamina C, que de hecho complementa la intervención con corticoides, que algunos ensayos que si bien han sido negativos en términos de demostrar efectividad, se sigue generando información al respecto. ¿Qué opinan ustedes acerca de la combinación de terapias como estas? Sí, yo diría que primero, antes del COVID, quedó claro que no había suficiente evidencia para la combinación de ese paquete de medidas, porque prácticamente es un paquete de medidas de combinaciones de vitamina C, tiamina, corticoides. Y cuando se implementó en COVID, a pesar de que hubo un gran boom inicial diciendo que había un impacto benéfico, las publicaciones en COVID tampoco mostraron diferencias significativas con el empleo de estas intervenciones combinadas. Yo haría un nuevo énfasis en eso. Es increíble cómo un estudio observacional del doctor Marik, ¿cierto? En que fue positivo un estudio observacional retrospectivo que dio resultados positivos en términos de desenlace, pero posterior a ese tenemos más de 4 ensayos clínicos controlados, inclusive publicados en JAMA, está el Citrix, está el Vitamins, una cantidad de ensayos clínicos negativos, y con ensayos negativos seguimos utilizando algo que está demostrado que no sirve y que no, pues no podemos estar tan seguros que no puede hacer daño. Probablemente en un futuro hay plausibilidad biológica, pero en ese momento la evidencia no soporta el uso de esta terapia ni en COVID ni en paciente séptico. De acuerdo, hay otra pregunta acerca del uso de azul de metileno, un medicamento que tiene un uso no tan infrecuente en algunas unidades de cuidado intensivo, pero que su nivel de evidencia no es tan alto. ¿Qué opinan ustedes acerca del azul de metileno en el paciente séptico en shock? En shock séptico no lo he usado. Lo empleé en uno que otro paciente en shock postquirúrgico, sobre todo de cirugía cardiovascular, pero realmente la evidencia es muy limitada y algunas pocas publicaciones. Hay una publicación del año pasado de Lancet que
mostró algún beneficio secundario en ahorro de noradrenalina y además decantaba a los grupos en respondedores o no respondedores dependiendo de si lográbamos reducir la dosis de noradrenalina un 10% con el uso de azul de metileno, pero insisto, los desenlaces o el impacto que tiene y la poca evidencia que hay no sustentaría su uso rutinario. De acuerdo. Inclusive en pacientes con postoperatorio cardiovascular, la evidencia sigue siendo no tan fuerte, ¿no? Inclusive en el escenario donde eventualmente más se utiliza. Correcto. El uso de betabloqueadores en el paciente séptico. Doctor Ortiz, sé que usted hizo alguna revisión y un metaanálisis al respecto. El uso de betabloqueadores en ese escenario. Les voy a contar una cosa interesante. El uso de betabloqueadores en paciente séptico y en pacientes con COVID. El uso de paciente séptico, hay estudios, pues todos conocen el estudio de Morelli del 2016 de JAMA con esmolol que mostró resultados interesantes. Y realmente no solamente a nivel de bloqueo de receptores beta, a nivel de mejoría de la microcirculación en intestino porcino y modulación de la inflamación, digamos que hay un capítulo interesante por desarrollo. Por ahora no creo que sea una recomendación sistemática, pero por ejemplo, en fibrilación auricular asociada a sepsis, probablemente los betabloqueadores sean de primera elección por los efectos que pueden tener de manera importante. En COVID salió una publicación tal vez esta semana en el Journal of Cardiology que muestra cómo el uso de metoprolol disminuye la inflamación pulmonar, mejora la PAFI y mejora algunos elementos que tienen que ver con la inflamación, que parece ser que los beta bloqueadores disminuyen las trampas neutrofílicas extracelulares. Entonces, digamos que sobre beta bloqueadores hay todos unos planteamientos benéficos, hay algunos estudios con desenlaces clínicos muy interesantes, pero probablemente no es el tiempo para proponerlos de manera sistemática cuando no hay una arritmia como una fibrilación auricular. Muy bien. El tema aquí es también la intervención que eventualmente tiene algunos efectos deleterios en algún subgrupo de pacientes que eventualmente es contradictorio utilizar un betabloqueador en un paciente que requiere doble soporte vasopresor, pero la evidencia está en razón a poder encontrar el paciente adecuado, ¿no? Y allí iríamos nuevamente a los fenotipos que nos permiten encontrar el paciente en el cual haya beneficio de ese tipo de intervenciones. Hay una última pregunta acerca de el efecto que tienen los líquidos, soluciones balanceadas versus el uso de solución salina en la reanimación de los pacientes en condición de hipovolemia y sepsis. ¿Qué opinión tienen al respecto? Utilizar soluciones balanceadas versus solución salina. Balanceadas como... Pues digamos que si empezamos a recorrer desde el estudio SPLIT, luego el estudio SALT, hasta llegar al estudio SMART que comenzaba el doctor Dueñas, que habla de paciente crítico y no crítico, en el estudio SMART hay un desenlace combinado que es un desenlace MAQUE, que son como eventos asociados a disfunción renal que parece ser beneficiado, llamando soluciones fisiológicas básicamente no hiperclorémicas. Recientemente, tal vez esta semana, sale publicado en JAMA un estudio factorial 2x2, en el cual utilizan soluciones balanceadas en un brazo y en otro lado utilizan infusiones rápidas versus lentas, y el estudio no es positivo en términos del desenlace primario, que es mortalidad al día 90. En este momento, digamos que la tendencia, a pesar de este nuevo ensayo clínico controlado, de no ser positivo, es que el cloro puede tener efectos colaterales en términos de inmunidad y en términos de perfusión renal y disfunción renal. Entonces yo creo que frente a esa duda y siendo pragmáticos, el utilizar soluciones balanceadas como el lactato de Ringier, el Plasmalide, pues tiene sentido para proteger los pacientes, y estaría más de acuerdo con la tendencia, la evidencia, que obviamente es dinámica en el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Creo que con eso cerramos las preguntas que el auditorio tenía, con más de 240 personas conectadas en vivo en nuestro simposio, en nuestro webinar de la noche de hoy. Queremos invitarlos a todos a ser parte de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Queremos que sean parte de la asociación, que sean parte activa de esta asociación, porque creemos que la única forma de construir que en el país existan alternativas académicas, iniciativas que tengan impacto en el manejo de los pacientes,
depende de cada uno de nosotros. Y por eso queremos invitarlos a participar en la AMSI. Así como lo dice el eslogan que ustedes ven en pantalla, porque AMSI somos todos. Hay varias formas de vincularse a la asociación. La primera es asociarse, siendo miembros de número o miembros asociados. Y lo otro es participar activamente de las secciones. Aún están abiertas las convocatorias y las secciones están en este momento en disposición y abiertas para que cada uno de nosotros participemos en ellas. Así que con esto queremos cerrar la sesión del día de hoy, sin antes agradecer al doctor Guillermo Ortiz y al doctor Carmelo Dueñas por la participación en este webinar del Día Mundial de la Sepsis. A todos ustedes muchas gracias y los invitamos a estar atentos a las nuevas sesiones que tendremos en los siguientes días. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Muchas gracias Buenas por la noches. invitación. Buenas noches.